con el hilo sisal. El hilo sisal es una superficie texturada. Nosotros, para poder trabajar el hilo, vamos a empezar por el tierra sombra. El tierra sombra yo le voy a agregar rojo y amarillo, porque recuerden que el tierra sombra está hecho rojo, amarillo y azul. Entonces le voy a poner rojo, amarillo, una pizquita de blanco, pero justamente las superficies texturadas tienen que ser un valor un poco más oscuro que lo que nosotros vamos a trabajar, lo que nosotros vemos, para que justamente nos vaya quedando la sombra. Para poder hacer el color intermedio de base de una superficie texturada, siempre lo hacemos desde un valor un poco más oscuro. Fíjense, voy trabajando en un valor más oscuro, voy con cuidado porque estoy trabajando todo fresco sobre fresco. Fíjense que el color es bastante oscurito, ¿eh? Voy a ir poniendo rojo y amarillo al tierra sombra, una pizquita de blanco, y de esta manera voy haciendo toda la base. Recuerden que para poder hacer esta base, nosotros tenemos que pensar que la superficie va a ser una textura que a nosotros nos dé la sensación de que hay hilos. Por eso, cuando vamos hacia la sombra, vamos a realizar también las sombras. Voy a hacerlo con rojo, amarillo y tierra. El tierra sombra puro todavía no lo vamos a usar. Rojo, amarillo y tierra sombra. Para mantener la teoría del marrón, siempre vamos a utilizar rojo, amarillo y tierra sombra para la sombra, y rojo, amarillo y blanco para la luz. Fíjense cómo ahí voy dando una pequeña insinuación de los pelos. Todavía estoy trabajando con un pincelito redondo, que es un poquito más duro. Después obviamente paso a los pinceles más blandos. Siempre nosotros pasamos de mayor densidad, o sea, de mayor dureza a menor dureza. Fíjense, voy haciendo todos los oscuros y ahí ya se da una pequeña insinuación. En esto también nosotros no nos podemos olvidar del volumen, ¿eh? Es muy importante que cualquier cosa que hagamos respetemos la teoría de volumen, que es el volumen, el degradé que nosotros debemos mantener desde la sombra hacia la luz. Hasta en superficies muy chiquititas nosotros tenemos que respetar eso. Lógicamente que tenemos que respetar para que no nos quede una cosa absolutamente plana en el medio. Voy en degradé. Miren cómo ya se empieza a insinuar que esto ya tiene cuerpo, y ese cuerpo es la volumetría. Miren, algunos voy a pasar porque el hilo sisal tiene esas irregularidades donde se va como trenzando de algún modo. Presiono, voy soltando rojo, amarillo, tierra sombra para usar en la sombra. Recuerden que el fondo lo hice un poco más oscuro. De esta manera voy armando todo lo que es el hilo. Esto es un volumen. Recuerden que nosotros vamos a tener sombras proyectadas también. La luz viene de acá, entonces voy a tener sombras proyectadas también. Voy a ver si esta parte está húmeda o seca. ¿Está húmeda? Estuve tocando. Bueno, entonces lo mismo podemos hacer. Vamos a trabajar con un pincelito redondo. Le voy a poner al tierra sombra un poquito de rojo y amarillo. No le pongo blanco, el blanco ya lo tiene. Y ahí trabajo con un poquito de aceite para poder dar el despegue.
El despegue con la sombra proyectada. Recuerden que la sombra proyectada, a diferencia de la sombra de volumen, fíjense, dibuja nada que ver con la sombra de volumen, porque la sombra de volumen es una superficie que va progresivamente en degradé. La sombra de proyección siempre la tenemos que hacer que parezca traslúcida, pero nunca en volumen, porque esa no es necesaria. Y esa es la que nos va a dar el despegue. Vamos a seguir trabajando con este pincelito. Como está húmedo, nosotros ya vamos a ver que, fíjense cómo ahí ya nos da la distancia. Y fíjense que también se va a ir adaptando al movimiento que tiene sobre el cual proyecta, sobre el elemento sobre el cual proyecta, que es el papel madera. Después les voy a enseñar a hacer el papel madera, porque cuando nosotros nos acercamos, primero que la sombra se hace mucho más intensa, porque no sufre la invasión de luces externas, y después, fíjense, cuando se aleja, ya se pone un poco más suave, pero siempre sigue dibujando. Y se potencializan las sombras. ¿Qué significa? Si yo tengo un degradé hacia la sombra acá, la sombra proyectada también va a ser más intensa acá en esta oscuridad. Así que como las sombras se suman, siempre se va a potencializar. Y hacemos también algunos pelitos que son los que van a zafar, que vamos a ver en la parte de arriba. La parte de arriba que yo estoy nombrando es el hilo sisal. Entonces, una vez que nosotros terminamos la parte del hilo sisal, vamos a intensificar un poquito con sombra el lado directamente tierra-sombra natural, intensificando los volúmenes, pero del lado donde nosotros tenemos la menor proporción de luz. O sea, si la luz viene de este lado, nosotros vamos a intensificar un poquito más acá. Ahí lo podemos hacer con un liner. Esto va mucho más oscuro porque va más atrás. Y después, fíjense, voy soltando el liner, que tiene bastante proporción de aceite, por cierto, porque el liner funciona si tiene aceite. Entonces presiono y voy a agudizar el volumen. Acá ya no le pongo blanco, no le agrego más rojo amarillo. Estoy haciendo como la culminación de la sombra, es la parte más intensa de la sombra. Y si yo sé, como ahí ya se va intensificando el volumen, se agudiza mucho más el volumen, siempre y cuando esto no lo hagamos tipo raya, una raya sola. Aún en esta línea que nosotros hacemos chiquitita, tiene que haber una disminución de presión, porque si no caeríamos otra vez en una cosa plana. Cuando nosotros queremos iluminar, recuerden que vamos a limpiar con aguarrás, pero el aguarrás jamás puede tocar la tela. Entonces ahí ya voy a trabajar con rojo, amarillo y blanco. Rojo, amarillo, porque son los dos colores primarios que forman a un color terciario. Voy a empezar a trabajar la iluminación de rojo, amarillo y blanco, empezando desde la luz y soltando también. Miren, voy armando los pelitos. Yo generalmente trabajo
con el pincel flotado, pero yo flotado, les quiero decir al aire, pero estoy haciendo como podríamos hacer cualquiera que puede tener la necesidad de apoyar. Entonces, rojo, amarillo y blanco. Nunca blanco. Recuerden que el blanco mataría este color. Entonces, fíjense como con esto nosotros vamos despegando. Y ahí ya se diferencia entre esto, que es la sombra proyectada, y esto que nosotros ya tenemos un mayor trabajo, porque tiene volumen, tiene el degradé, tiene todo. Y entonces ahora vamos a empezar a descontracturar. Vamos a empezar desde un color intermedio de base, que al color intermedio que teníamos le agregamos un poquito de rojo y amarillo y sacamos algunos pelos. Lógicamente que sobre esto vamos a tener que iluminar también. Los oscuros del otro lado tienen un poquito más de oscuridad y en algunos casos vamos a poner rojo, amarillo y blanco para poder iluminar. Cuando nosotros vamos hacia la sombra, utilizamos justamente esos más oscuros como para poder hacer esta parte que va hacia la sombra. Ahora, bien, vamos a utilizar a la sombra de este lado que está todo húmedo. Voy a hacer sombra para despegar el pelito, pero no solamente eso, vamos a trabajar las luces más intensas del pelito. Voy a poner rojo, amarillo y blanco porque es la forma que nosotros vamos a terminar. Rojo, amarillo y blanco. Y también en esta parte vamos a iluminar un poquitito más para que se diferencie. Rojo, amarillo y blanco. Rojo, amarillo y blanco. Rojo, amarillo y blanco. Esperen que nosotros vamos a trabajar del otro lado también para que se diferencien de los demás. Rojo. Sacamos algunos pelos. El hilo se sostiene. Rojo, amarillo y blanco. Con esto ustedes vieron que ya terminamos con la cuerda.